para que oremos juntos en esta mañana. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte, oh Dios, por el privilegio que nos das de ser tus hijos, por poder adorarte en este día especial que tú separaste. Y también, Señor, queremos pedirte con toda humildad que la persona del Espíritu Santo trabaje en nuestras mentes al abrir tu palabra y que pueda transformar nuestra vida día a día, el mensaje que tú tienes para nosotros y para que compartamos con los demás. Sé en esta hora, Señor, con tu presencia, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días, feliz sábado. Qué lindo es estar nuevamente en Liniers. Como dijo Diego, la iglesia donde nos criamos. Hace semanas atrás venía recordando algunas imágenes que aparecen cuando uno va creciendo en edad, recordando su niñez, en este caso mi niñez, y recordaba cuando iba en el colectivo, íbamos todos, mamá, los 4 hermanos, desde Aedo hasta Liniers, repasando el folleto de escuela sabática, tremendo que mamá nunca nos hacía faltar, el folleto, memorizando el texto bíblico, incentivados por los buenos maestros que teníamos, siempre estudiamos el versículo de memoria y tantas cosas lindas de esa infancia en los caminos de Dios. Yo quiero agradecer a Dios por todos los líderes que ha puesto en el camino. No puedo olvidarme de Rubén, Privileski, el ruso, Daniel, los Carlos, los Julios, y todos los amigos que fueron parte, Adrián, Gustavo, bueno, Kelo, que también lo vi hace un rato, Tito. Bueno, no quiero olvidarme de ninguno, por eso no quiero seguir mencionando, pero agradezco de todo corazón cómo nos guiaron de chicos. Le hicimos doler bastante la cabeza, especialmente en los campamentos, ¿verdad? Ahí teníamos algunas cosas de adolescente, pero supieron entendernos, guiarnos, y agradezco a Dios por darme esa oportunidad de haber participado desde mi niñez al estar en sus caminos hasta aquí, y esperamos hasta que el Señor venga. Saben, hace un tiempo leí una historia muy interesante que voy a compartir con ustedes acerca de un misionero cristiano, evidentemente no adventista, que había ido de misionero a la China, específicamente a Hong Kong. Hong Kong es un lugar que está en China, pero que manejan bastante el inglés, así que este misionero estadounidense había llegado allí, y después de haber pasado un buen tiempo, ahora era su último día de estadía, volvía nuevamente a su país, y entonces quiso llevar un recuerdo de su estadía como misionero en la China. Pasó por uno de los mercados, me imagino, allí de China, y en uno de esos mercaditos empezó a mirar a ver qué podía llevar de recuerdo, y saben, le gustó un collar. Así que compró ese collar que le costó $30. Al precio nuestro hoy, si fuera al dólar oficial, serían 2.550 pesos. Bueno, yo no sé si compraría un recuerdo para llevarme así, de haber estado como misionero en algún lugar. Sí recuerdo que cuando era misionero colportor estudiante, no gastábamos en nada, ¿verdad? Nos ahorrábamos todos los pesitos para poder juntarlo y pagar la universidad. Era un desafío lindo y Dios nos bendecía permanentemente en esa tarea. Pero este joven se ve que $30 no era mucho, así que compró ese collar. Pero cuando llegó a los Estados Unidos y llegó a la ciudad de San Francisco, un joyero amigo vio el collar y le ofreció comprarlo. Y saben, le ofrecía ahora $500. Recuerden, los compró al valor de 2.550 pesos y ahora le estaban ofreciendo 42.500 pesos por ese collar que era solamente un recuerdo que había traído de ese lugar. ¿Qué harían ustedes? La pregunta también que me dice, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Lo hubiera vendido? Pero saben, este joven no lo vendió. No lo vendió.
pero cuando llegó tiempo después a la ciudad de Nueva York, fue a la joyería Tiffany, que es una casa de joyerías muy importante en el mundo, y ahora pidió tasar el collar. El señor del mostrador dijo que, cómo no, lo verían, así que esperó un rato, fue al lugar donde hacen las pruebas, y cuando regresó, le dijo, mire señor, este collar quisiéramos comprárselo. Y queremos darle, a usted estamos dispuestos a pagarle $30.000. Miren, de $30, de 2.550 pesos, ahora le ofrecían $30.000, 2.550.000 pesos. ¿Qué harías vos? ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, indudablemente, probablemente mi persona, yo lo vendería, me desprendería, ¿verdad? Y saben, este muchacho o este misionero cristiano le contestó de la siguiente manera: mire, estoy dispuesto a vendérselo, pero con una condición. Si usted me explica el motivo del costo, ¿por qué cuesta tanto? ¿Cómo no? Le dijo el señor, usted nos entrega el collar, le damos los $30.000 y entonces ahí le contamos el porqué del valor. Bueno, así hicieron, y una vez que ya le pagaron el dinero, ahora el señor del negocio le dijo, mire, este collar, detrás de cada gema, de cada piedrita, hay 2 iniciales. Las iniciales eran NJ. Y entonces agregó, son las iniciales de Napoleón y Josefina. Napoleón Bonaparte y Josefina. Es el regalo de bodas que Napoleón Bonaparte le hizo a su esposa Josefina. Miren, queridos hermanos, el collar no tenía ningún valor por sí mismo, ninguno. El sentido que tenía, o el valor que realmente tenía, era por el sentido de su pertenencia, por las iniciales que en forma oculta llevaba ese collar y que este dueño no se había dado cuenta y que probablemente muchísimas personas no se darían cuenta. De alguna manera, este valor es el que nos hace ver en cierta forma que Dios nos da un valor a nosotros, aunque a veces no nos demos cuenta, y aunque en forma imperceptible para otros, llevamos las iniciales de Cristo, si así queremos, si así deseamos y si así cada día nos entregamos a Él. Qué lindo ver es que ahora el Señor Jesús nos da a nosotros un sentido tremendo de pertenencia, nos da una identidad como sus hijos. Me gusta ver eso en una expresión particular de la palabra de Dios. Ustedes van a recordar esta expresión que aparece varias veces, y la expresión es vosotros sois. Miren qué lindo la identidad que Dios me da. Cómo coloca sus iniciales. Él me dice, vos sos para mí. Y hay, bueno, muchísimas de estas expresiones apologéticas, que cuando digo expresión apologética puede ser de defensa del Señor, pero también de alabanza, en este caso, de Dios a sus hijos. Es un pronombre enfático que nos dice, vos sos para mí tal cosa. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Quizás lo voy a mencionar rápido porque quiero llegar especialmente a una expresión que quisiera resaltar en esta mañana. Éxodo 19, 5, en el contexto del pacto, cuando Dios iba a dar su ley en forma escrita, la ley moral, ahora dice el Señor, vosotros sois mi especial tesoro. Miren, estábamos con la joya ahora de Napoleón a Josefina, que de paso se separaron, fueron bien infieles ambos. La sierva del Señor dice que Napoleón no va a ser salvo, obviamente es ilustrativo esto, pero ahora dice así, vosotros sois mi especial tesoro. ¡Wow! Yo digo, Señor, qué hermosa descripción, no lo merezco, realmente no lo merezco, que sea ese especial tesoro, esa joya, que tasada en la joyería tiene el precio de la sangre de Cristo. Tremendo, Señor, gracias. Otra expresión en Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos y mi siervo fiel que yo escogí. Señor, ¿estás seguro que estás hablando de mí?
Uy, Señor, ¿cuántas veces te fui infiel? Y ahora vos me das esta identidad, me dignificás diciéndome que para vos soy tu testigo, alguien que pueda testificar de tu amor, tu siervo fiel. Gracias, Señor. Pero quiero invitarles a ver en Primera de Pedro, el capítulo 2, si ustedes me acompañan rápidamente. Allí hay una expresión donde identifica a su pueblo, a su iglesia y la misión de la iglesia. En Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois, ahí está, otra linda descripción de Dios hacia nosotros. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahora miren el propósito. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Interesante, ¿verdad? Ahora esta identificación, pero esto lo dice Pedro, hay expresiones del apóstol Pablo también acerca de quiénes somos para el Señor, pero quisiera ir ya avanzando y ahora ver esa expresión tan linda de Dios hacia nosotros, pero en la persona de Jesús. En Juan capítulo 15, no hace falta buscarlo, el versículo 5, Jesús dice así, miren, yo soy la vid y vosotros sois, cada uno de nosotros somos, ¿qué cosa? Los pámpanos. Él sabe que somos débiles. El pámpano es la rama, el brote verde, sumamente débil, donde empieza a nacer la hoja de la vid y después el fruto. Saben, si uno separa el pámpano de la vid, el pámpano muere inmediatamente, pero la vid se sostiene. Entonces, Él sabe nuestra fragilidad, sabe que somos imperfectos, pero ahora nos dice, yo quiero sostenerte, yo puedo sostenerte. Quiero que estés ligado a mí, que estés unido a mí. Y ahora el Señor Jesús me da esa bendición de poder permanecer en la invitación que hace al discipulado a cada uno de los que somos sus hijos. Es extraordinario. Pero también Jesús dice, vosotros sois, y esto me llama mucho la atención, mis amigos. ¡Wow! Digo, Señor, ¿cuántas veces te fallé? ¿Cuántas veces te fallo? Un amigo es alguien que no debería fallar. Y de hecho hay amigos que, por supuesto, fallamos muchas veces. Pero el amigo Jesús jamás falla. Y Él me considera a mí su amigo, nos considera a nosotros su amigo. Yo digo, Señor, esto es increíble. ¿Saben? No solo me dignifica esto, no solo me da una identidad tremenda en Él, sino que también me compromete, me responsabiliza. Si yo soy un amigo de Jesús, tengo que reflejarlo a Él, tengo que vivir con Él, tengo que hacerle caso a Él, por eso dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Hay una condición allí, ¿verdad? Para nuestra felicidad, por amor a Él, en el amor a Él. Y también Jesús dice, allí en Juan capítulo 14, hace la misma expresión de que vosotros sois, pero en realidad es la misma expresión cambiada de forma. Cuando dice así, estos son o aquí están los santos, vosotros sois los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tremendo, ¿verdad? Ahí identifica a su pueblo remanente con esa fórmula expresada de otra manera. Pero ahora yo quiero llevarlos a ustedes, mis hermanos, a abrir la palabra de Dios en San Mateo, el capítulo 5. El contexto es el Sermón del Monte. Así en el Sermón del Monte, el Señor Jesús establecería los principios del reino de Dios. Hermoso aprender esto, repasarlo. Y ahora el primer principio que establece el Señor Jesús es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que no nos creemos suficientes, sino que nos creemos incapaces, nos creemos inválidos, consideramos inválidos, agradecidos eternamente por el sacrificio de Cristo. No nos creemos mejor que otros, sino ahora nos considera si somos pobres en espíritu, lo buscamos con humildad,
con devoción cada día en el estudio de la palabra, en la oración, en la testificación natural. Ahora el Señor dice que bienaventurados seremos porque el reino de los cielos nos está preparando. Qué hermosa promesa. Y después, ya avanzando, después de presentar esos principios, cuando el Señor Jesús estaba en la ladera del monte enseñando, ahora va a dar estas dos máximas, digo yo, del vosotros sois. Versículo 13. Vosotros sois, dice ahora Jesús, la sal de la tierra. O sea, yo y vos somos la sal de la tierra para Jesús. Pero si esa sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Saben, en ese tiempo la sal se las traía de dos costas, de la orilla de dos mares, del mar Mediterráneo y del mar Muerto. Y era sabido que si la sal que estaba a la orilla entraba en contacto con el agua, con la humedad, se desvanecía. No servía ya para nada. Solo servía para aquellos que caminaban y la pisaban, nada más. Era pisada solamente porque ya no servía para su función. ¿Y qué función tenía la sal en aquel tiempo? Bueno, dos por lo menos básicas, ¿verdad? No había refrigeración, así que había que preservar los alimentos en sal, servía para preservación y también servía como para hoy también para nosotros, para sazonar, para dar sabor a los alimentos. Aquí nos enseña que de paso la sal es un símbolo de la justicia de Cristo, que nosotros, siendo justificados por Cristo, debemos ser sabor de vida para otros. Debemos preservar la verdad en otros. Debemos ayudar a preservar los principios establecidos para la felicidad que Dios nos dio. No hay salida en la política, no hay salida en ningún otro lado, solamente en Dios, en su palabra. Y ahora el Señor me dice que yo puedo hacer ese agente para compartir esa verdad, para vivirla, para que preserve esa verdad en mí y pueda también sazonar, dar sabor a la vida, dar felicidad a la vida de otras personas. Pero ahora me voy a detener un poquito más en esta última descripción del vosotros hoy, por lo menos de esta mañana. Versículo 14 allí de Mateo capítulo 5. Me llama mucho la atención esta expresión que el Señor nos brinda. Vosotros sois, miren, yo soy, vos sos la luz del mundo. Estamos viviendo en un mundo en tremendas tinieblas, tinieblas especialmente espirituales. Por supuesto que hay tinieblas morales, pero tinieblas espirituales. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Miren, esto lo estaba describiendo Jesús, como le dije, en la ladera del monte, donde el sol estaba saliendo y sus rayos estaban dando, iluminando las casas que estaban debajo. Y ahora el Señor le estaba mostrando, a través de esta misma imagen, donde ellos solamente con girar su cabeza podían ver, les estaba enseñando que esa luz que iluminaba tan lindo esos hogares era cada uno de ellos. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Generalmente las casas de las personas de clase media y clase baja era un solo ambiente en aquel tiempo. Así que, ¿cómo se iluminaban? Con un recipiente de terracota, de arcilla puesta en el horno, se le colocaba aceite de oliva y una mecha. Y allí se encendía y se le colocaba ese candelero, se colocaba en altura, generalmente en una de las cabreadas, si era posible, en el medio de la casa, para que en altura alumbrara todo el hogar. Y dice ahora, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Pero miren, esas buenas obras no son para gloria nuestra. Ahora viene la aclaración. Son los frutos.
Tenemos que realizar buenas obras, asistir al necesitado, dar una mano al afligido, estar junto a aquel que necesita. Miren, y ahora dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quién con esas obras. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿saben por qué me llama la atención a mí esto? Me llama la atención mucho esta expresión por algo que les voy a mencionar a continuación. Pero déjenme hacer este paréntesis. Cuando nos habla la palabra de Dios de que somos la luz, tenemos que identificar que la luz ya aparece en la creación. Dice que nuestro planeta estaba, o el planeta Tierra estaba desordenado y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Eso lo menciona en Génesis capítulo 1, y en el versículo 3, y ahora en el versículo 4 dice, y separó la luz de las tinieblas. Hay un contraste entre la luz y las tinieblas ya desde la creación. Dios hizo esa obra. Miren dónde aparece de vuelta la luz. En las plagas. Una de las plagas fue tinieblas para Egipto. Pero dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 10 que todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Mientras los demás estaban en tinieblas, los hijos de Dios tenían luz en las habitaciones. La luz en el desierto. Miren cómo los guió el Señor, envuelta en esa columna de nube durante el día y en la columna de fuego durante la noche. Eso fue representado después por la fiesta en las cabañas en tiempo de Jesús. Ahora también vemos la luz en el monte Sinaí, cuando Dios va a dar su ley, reflejo del carácter de amor del Señor. Brilló esa luz del cielo alrededor de Jesús cuando se encontró con Moisés. En el santuario, el aceite vertido en esos tubos de oro, en el santuario, en el propiciatorio, eran vertidos por los ángeles. Es decir, nunca faltaba la luz en el santuario. Los ángeles llevaban esa luz con el aceite. Había que mantenerla encendida con las lámparas que producían luz continua y brillante en el santuario. La presencia de Dios significaba la luz, un símbolo de la presencia de la divinidad. Y ahora en la presentación de Jesús, Simeón, aquel hombre justo y piadoso, va a declarar ante el Mesías bebé luz para revelación a los gentiles, en Lucas 2:25. Y cómo olvidar la parábola de las vírgenes prudentes. Tenían aceite en las vasijas de sus lámparas cuando el esposo llegó a medianoche. Cooperaron en la iluminación de la llegada del esposo. Brillando en las tinieblas, contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo para celebrar la fiesta de bodas. Dice la sierva del Señor que en las noches de tinieblas espirituales, la gloria de Dios ha de brillar por medio de su iglesia, al levantar a los quebrantados y consolar a los dolientes. También dice la sierva del Señor en la página 342 de Palabras de Vidas del Gran Maestro, la luz del sol de justicia ha de brillar en buenas obras, la luz ha de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y en hechos de santidad. Y el pastor Mark Finley, copié esta cita tan linda que él tiene, dice, la luz no evita la oscuridad, no la evita, sino que brilla en medio de ella. Debemos brillar, dice él, en la oscuridad. Ahora miren, ¿saben por qué me gusta mucho y me suena extraño y me dignifica tanto esta expresión de la luz? Porque en verdad, ¿quién es la luz? ¿Quién es la luz? Es Jesús, es la divinidad. Allí dice, yo soy la luz, dice en el capítulo 8, vamos a buscar San Juan capítulo 8, por favor. San Juan capítulo 8, vamos a encontrar esta descripción. San Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si buscamos el capítulo 9, allí nomás, versículo 5, dice Jesús, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Tremendo esto. Hermanos, amigos, Dios nos está dando una prerrogativa que es solamente divina. Él me está transfiriendo en el vosotros sois la luz esta característica que es de la divinidad. Él es la luz del mundo. O sea,
Es un tremendo privilegio este. Señor, gracias. Qué responsabilidad que tengo también. Esta es una tarea hermosísima la que me dejás de ser una luz, pero realmente no puedo, Señor, iluminar. Es aplicada esta luz en el sentido absoluto a todos sus discípulos. En esta prerrogativa, como dije, divina, que no tenía las demás, pero sí esta porque Jesús, Dios, es la luz del mundo. Él nos envió a anunciar, como dice Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esa luz o a su luz admirable. Precioso. Yo digo, gracias, Señor. ¿Cuánto tengo que recordar esto cada día? Que soy una luz, para que nosotros podamos realizar buenas obras. Las buenas obras también tienen que ver con las tentaciones resistidas en Él, con las pruebas enfrentadas, tomado de su mano. También las buenas obras tienen que ver, por supuesto, con aquellos frutos que en forma racional, por los principios divinos, acepto por fe y estoy dispuesto a accionar con la ayuda de Dios. De paso, queridos amigos, tenemos que aprender en estos tiempos finales a movernos por principios. La fe no es un sentimiento, conlleva sentimientos, pero la fe es confianza plena en la palabra de Dios. Es esa palabra de Dios que se entreteje cuando yo tengo comunión con Él, ¿verdad? Se entreteje en mí y entonces se encarna esa verdad y yo vivo diariamente, muero al yo y vivo en Cristo. Quiero en esta mañana resaltar el valor que el Señor nos da. Somos una joya preciosa para el cielo. Costó la sangre de nuestro Salvador el venir a morir por nosotros aquí, vivir y morir por nosotros para que seamos redimidos por Él. Saben, también leí la historia, hace unos años hicimos este libro que se llama Misión Invencible. Cumplimos 125 años del colportaje. Para quienes no conocen qué es el colportaje, es la obra misionera de llegar a las personas a través de las publicaciones, libros y revistas. Saben, también hace tiempo recordaba cuando con 13 años, yo no sé, Ruso, si vos lo iniciaste o quién inició esto, a los 13 años salí un domingo en el barrio de Liniers a vender la revista Vida Feliz. Fascículos especiales, no sé si era el pastor Maldonado que estaba a cargo. Yo pensaba hace tiempo cómo Dios me fue preparando para este ministerio ya a los 13 años. Yo era tímido, ustedes me conocen, pero salí solito a golpear puertas. Yo digo, era tímido, pero seguramente algo de valentía tenía. Y ahí fuimos, ahí los pasajes, ¿verdad? Tocando el timbre, llamando persona por persona, ofreciéndole la revista. Pues la tarea de los colportores es maravillosa. Si no fuera por esta obra, miles de personas no conocerían la verdad. Así que hicimos este libro porque cumplimos 125 años, una tarea que es la más antigua misionera del país, probablemente, y la que nunca paró, ni siquiera en pandemia. Y ahora pedimos que nos enviaran relatos de colportores permanentes, estudiantes, de todos los tiempos, y hicimos este libro con 125 relatos por los 125 años, pero voy ahora a mencionarles uno de ellos que me gustó muchísimo. Dice un joven llamado Miguel Reyes. Este joven era estudiante de la Universidad Adventista del Plata y junto con Nelson, otro joven, fueron a colportar ese verano, esas vacaciones, a 3 poblaciones, Gaiman, Dolabón y 28 de Julio. Para los que no conocen estas poblaciones, quedan en la provincia de Chubut, cerca de la costa atlántica. Allí, especialmente Gaiman, tiene muchos galeses. ¿Saben los galeses cuando fue la inmigración grande de europeos aquí? En época de la Guerra Mundial, los galeses llegaron a Buenos Aires, se les había prometido darle una tierra muy fértil, se le había dicho que iban a tener un lugar para cultivar y crecer, y le dijeron cuando llegaron, bueno, el territorio que les damos es ese territorio, ahí en la provincia de Chubut. Una aridez tremenda, hermanos. Lo que conocemos es el lugar pura piedra, difícil de cultivar, un desierto. Estuve varias veces por ahí, conozco, pero saben, estos europeos se esforzaron y como había allí un río, el río Chubut, que
nace en la cordillera de los Andes, es un río de hielo, y ahora muere en la costa atlántica, pasa por Gaiman, y allí entonces hicieron un vergel en esa zona, ¿verdad? Huertas. Cuenta Miguel en su relato que nunca probó unas cerezas tan ricas como en ese lugar. Estos chicos tenían que colportar en estas 3 poblaciones que eran muy pequeñas en cantidad de habitantes y le tenía que alcanzar desde diciembre hasta marzo, hasta los primeros días de marzo. Así que cuidaron y visitaron casa por casa hasta la última casa. Pero llegó el momento en que las casas se acabaron y ahora, ¿qué hacer? Y saben, decidieron ir a las chacras, a ese vergel. Y allí consiguieron bicicleta, fueron hasta ese lugar y visitaron las chacras. Y cuenta que una mañana Miguel llegó al hogar de un matrimonio, ya de cierta edad, y ahora empezó a hacer la presentación de los materiales. Dice que el hombre de la casa estaba muy atento, pero la esposa con la mirada perdida. Miguel pensó en su mente, ¿será que dije algo que le cayó mal? Trató de cautivar nuevamente el interés de la señora, pero no había caso. Aunque lo intentó en su presentación, no lo logró. De pronto la señora dice que se puso de pie, habló a oídos de su esposo. Uy, Miguel pensó en su mente, me va a echar, me va a decir que me vaya. Pero saben, después que habló a su oído, ahora lo miró a Miguel, cosa que no había hecho en la presentación, y le va a hacer esta pregunta. Miguel, ¿tú conociste a Roy Chamberlain? ¡Wow! ¡Qué pregunta!, ¿verdad? Yo no sé si te preguntarían a vos o a mí en aquel tiempo, yo le hubiera dicho que no lo conocía. Pero Miguel era un joven bien preparado. Como había llegado a ese lugar a colportar, se había interiorizado un poquito de todo. Y seguramente algún hermano de iglesia le comentó y le dijo, entonces, Miguel, mire, yo no conocí personalmente a Roy Chamberlain, pero conozco algo de su vida. Es más, llevo en mi billetera una foto de él, un hermano de iglesia se lo había regalado. ¿Quién era Roy Chamberlain? ¿Quién había sido Roy Chamberlain? Roy Chamberlain había venido a Buenos Aires de una familia inglesa, papá y mamá inglés. El papá iba a tener el dominio de gran parte del ferrocarril aquí en Buenos Aires, y Roy, algunos creen que él nació, que vino ya aquí, pero ahora las últimas investigaciones se cree que él venía en la pancita de mamá, así que nació Roy aquí en Buenos Aires. Después de un tiempo su padre fue trasladado a Tierra del Fuego, y allí en Ushuaia, cuando Roy ya era un muchacho, un joven colportor estudiante, llegó visitando su hogar. Y él le gustaba leer, así que compró los materiales y le encantó la lectura. Tal es así que abrazó las verdades bíblicas que estaban en los libros y empezó a ver dónde estaban los adventistas. Y saben, adventista en aquel tiempo en la Patagonia solo había en Trelew. Así que se fue hasta Trelew para conocer más la verdad. Allí fue bautizado. Después de bautizado volvió a Inglaterra, o fue a Inglaterra. Visitó a sus padres pertenecían a una jerarquía ahí, en una familia de mucha importancia en Inglaterra, y saben, sus padres le quitaron la herencia. Pero Roy había abrazado la herencia más linda, la más importante, la que no perece, la herencia de la vida eterna en Cristo. Y saben, Roy volvió y comenzó a colportar. Como aquel joven que llegó a su hogar, comenzó él a distribuir publicaciones. Y se jubiló como colportor. Y falleció siendo un colportor. Y ahora le preguntó, Miguel, ¿tú conociste a Roy Chamberlain? Bueno, después de la respuesta, dice la señora, continuó diciendo, Roy, miren, llegaba a nuestras chacras con su bicicleta en verano o en invierno. ¿Saben? Hay testimonios que él llegaba con su bicicleta desde Trelew, costa atlántica, hasta Esquel, la cordillera. Yo no sé, creo que hay más de 300 y pico de kilómetros, ahora no recuerdo más, en bicicleta. Cuando tenía frío se tiraba debajo de un puente, dormía, ¿verdad? Y seguía el otro día para llevar el mensaje. Y ahora dice, mire cómo lo recordaba, Roy llegaba a nuestras chacras con su bicicleta en verano y en invierno, siempre sonreía, linda característica de él, y nos traía las mismas revistas que ahora vos nos mostrás. ¿Cuáles eran esas revistas? Vida Feliz, Vida Feliz. A veces comía con nosotros, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Donde la gente entraba, dejaba entrar,
comía con nosotros y bendecía nuestra mesa. Y en más de una oportunidad, al caer la noche, claro, como sabían que él seguía, tuvimos el privilegio de que se quedara a dormir en casa. Y ahora menciona Miguel, su recuerdo empezaba a emocionar a aquella pareja que de pronto le encontrara en sus memorias a ese siervo del Señor. Revivía con nostalgia tiempos felices. Y al terminar el relato, dice que la señora le va a decir algo que nunca iba a olvidar Miguel. ¿Qué le dijo la señora? Mire lo que le va a decir la señora. Al terminar, dijo esto: cuando Roy llegaba a nuestro hogar, la casa se iluminaba. La casa se iluminaba. Miguel menciona, aquel fue un momento de profunda reflexión para mí. ¿Qué habría en ese hombre para que su recuerdo trascendiese los tiempos e hiciera revivir la esperanza? ¿Cómo iluminaba ese siervo de Dios a estos hombres que estuvieron cerca de él? Miren, sin duda, hermanos, no tenemos luz propia, no tenemos cómo alumbrar, no tenemos por nuestras fuerzas, aunque nos esforcemos, nada con lo cual podamos alumbrar a los demás. Pero saben que si nos unimos a Cristo, que Él es la luz de este mundo, podemos sí ser sus portaluces, irradiar con su mensaje, con la vida en Él, con la sencillez que necesitamos tener, con la humildad, con la fortaleza y el poder que da el Espíritu Santo para testificar, podemos ser esos portaluces. Hoy la gente vive en oscuridad. Este mundo es realmente como un saco de silicio negro impenetrable, pero podemos brillar en medio de esta oscuridad. La Biblia dice que el pueblo de Dios, que llevará el último mensaje de salvación, Apocalipsis 18:1, iluminará la tierra con la gloria de Dios. Quiero terminar con este versículo que es para mí en primer lugar. Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Que cada día otros puedan ver en nosotros las iniciales de Jesús, la luz de Cristo en mí. Que Dios nos bendiga. Oramos.